el viernes no tenemos clase. El examen es el segundo parcial, la segunda semana de noviembre, si no me equivoco. Segunda o tercera semana de noviembre. Así que seguramente vamos a estar viendo muchos temas. Por lo menos un módulo por clase vamos a estar viendo. O sea que esta segunda parte vamos a estar yendo a un ritmo un poquito más acelerado del que veníamos. La segunda parte de la materia tiene un módulo que es totalmente teórico. Se estaba transcribiendo la clase. Sí, porque veía que se escribía algo en el chat, pero... bueno, la segunda mitad de la materia tiene un módulo que es el 14, que es teórico, completamente teórico. Entonces, ese módulo generalmente yo lo doy en una clase grabada, así no tenemos que perder tanto tiempo en eso porque no tiene ninguna parte práctica. Todas las preguntas son teóricas en el sentido de las fases que tiene el potencial de acción de una célula. Los que cursaron biología, puede ser que hayan visto un poquito de eso. Pero bueno, cuando se acerquen las fechas lo charlamos bien. Así que los módulos que abarca el segundo examen son desde el 8 hasta el 16, que vamos a estar viendo termodinámica, electricidad y ondas. Esos son los temas que vemos. En ondas vemos sonido y luz. El segundo trabajo práctico es del tema que vamos a ver ahora, que es calorimetría, ¿sí? Entraría en lo que es termodinámica. Lo que vamos a hacer en el trabajo práctico es calentar un recipiente con agua y ver cómo va variando la temperatura del recipiente. Y luego se enfría también un recipiente con agua y se ve cómo va variando la temperatura. Gases, lo de gases que entra en el segundo parcial es lo de termodinámica. O sea, lo que vimos el último tema que vimos que era gases, eso no va a entrar en el segundo parcial. Lo que es presión parcial, fracción molar, eso no entra. Pero en la clase que viene vamos a estar viendo termodinámica, que es todo con gases. Eso sí va a entrar. Va a estar la ecuación de estado y después los procesos térmicos. Pero eso lo vemos en la clase que viene. ¿Qué más les estaba contando? Bueno, les decía que este viernes no hay clase, recuerden eso, y bueno, yo voy a estar consultando a ver bien la fecha de examen nuestra, así nos ponemos de acuerdo como, bueno, yo me tengo que organizar para llegar bien con todos los temas. Bueno, así que hoy vamos a estar viendo de termodinámica el tema calorimetría. Voy a poner acá termodinámica. Vamos a decir que termodinámica estudia los procesos térmicos, que son aquellos procesos donde interviene la energía térmica. Así que agregamos también el concepto de energía térmica. Profe, ¿No se perdón que lo ve? interrumpa, pero no se ve nada. A No, ver, no, no ahí se ve. intento compartir de nuevo. Bueno, ¿Ahora se ve? sí, ahí sí. Ahí sí. Bien. Uy, disculpen. Bueno, en termodinámica vemos los procesos térmicos relacionados con la energía térmica. La energía térmica no la vamos a definir tanto, o sea, vamos a decir que un material, por ejemplo, un vaso con agua, bueno, ya sabemos, no está compuesto por una infinita cantidad de partículas de tamaño infinitamente pequeño. O sea, básicamente, si yo tengo un vaso con agua, voy a tener miles de millones de átomos o moléculas que interactúan entre sí y que cada una de estas tiene una energía particular, ¿no? O sea, cada molécula tiene una determinada energía cinética y una determinada energía potencial, ¿sí? Que esto viene por las fuerzas que están haciendo y por el movimiento. Bueno, básicamente hay tres tipos de movimiento. Un movimiento traslacional, o sea que se traslada, ¿sí? Un movimiento en el que se está moviendo de una posición a otra. Un movimiento rotacional y un movimiento vibracional. Profe, si está escribiendo no se ve. Otra vez, qué raro. A ver, voy a cerrar la pizarra y volver a abrir. Bueno, ok, entonces diríamos que una partícula se puede mover en una determinada dirección, ¿no? Y además, esa partícula puede estar rotando con una determinada dirección, con una determinada velocidad. Y luego,
puede haber alguna partícula que esté vibrando, o sea, que esté haciendo movimientos cíclicos, ¿no? Lo que se conoce como movimiento armónico. Entonces, esos distintos tipos de movimientos les dan al sistema energía cinética. Y además, las fuerzas que haya por los enlaces moleculares o por la cantidad de partículas que hay y la densidad del mismo, del sistema, también va a haber energía potencial, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que la energía térmica vendría a ser la suma de todas estas energías individuales, básicamente. Así, por ejemplo, un vaso con agua tiene moléculas de agua, se están moviendo, que están chocando, que están produciendo fuerzas, y eso genera la energía térmica, ¿sí? O, por ejemplo, una barra de hierro tiene moléculas de hierro que forman a la barra y que esas moléculas están vibrando, y esa vibración produce energía térmica, ¿sí? O es la base fundamental de la energía térmica. Así que básicamente la energía térmica es una magnitud estadística, es una magnitud que podríamos decir que es macroscópica, porque nosotros, en lugar de ver molécula por molécula, vemos todo el sistema con variables agregadas, ¿no? O sea, en vez de ver las fuerzas, vemos la presión, ¿no? En vez de ver la ubicación de cada partícula, vemos el volumen que ocupa el sistema. Y bueno, en vez de ver las energías cinéticas, vemos la energía térmica del sistema, en forma de temperatura. Así que una manera de medir esta energía térmica, una variable de la energía térmica, es la temperatura, ¿sí? Que está íntimamente relacionada con esto de acá. O sea que mientras más temperatura tenga un material, significa que sus componentes, las partículas que lo componen, se están moviendo más rápido y están teniendo, por lo tanto, más energía. Bueno, es eso. O sea que a mayor cantidad de partículas, mayor energía. No, a mayor cantidad de energía, mayor temperatura, ¿sí? O mayor energía térmica. O sea, si vos tenés muchas partículas, pero están todas quietas, vas a tener poca energía térmica. Si vos tenés muchas partículas y se están moviendo mucho, están chocando mucho entre sí, entonces tenés mucha energía térmica. Es eso, ¿sí? Ok, bro. Bien. O sea, esto quiere decir que hay una relación entre la energía térmica y la energía mecánica, ¿no? La energía térmica es energía mecánica vista desde un punto de vista general, de un punto de vista macro, que abarca a todo el material y que no estudia partícula por partícula. Cada energía de cada partícula, ¿sí? Es eso. Eso sería la energía térmica. Es una forma más simple de trabajar con energías para sistemas muy complejos. Pero bueno, esta es una explicación teórica bien simple, bien por arriba, de qué son estas variables que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es temperatura? ¿Qué es la energía térmica? Pero nosotros lo tratamos de trabajar de una manera mucho más simple, ¿sí? Bueno, vamos a definir al calor. El calor viene siendo una transferencia de energía térmica. O sea, así como el trabajo era una transferencia de energía mecánica, el calor es transferencia de energía térmica. O sea que cuando un sistema le da energía térmica al otro, se está produciendo calor. Profe, Sí. perdón, pero si está escribiendo algo, yo al menos no lo veo. ¿Y otra vez? Sí, es Qué como que raro. queda congelado en algún momento y no se ve lo que usted escribe. O sea, se escucha Sí. todo, pero no se ve. Sí, bueno, a ver, si comparto la pantalla tal vez. ¿Ahora se ve? Sí, ¿Lo que ahora sí. escribí? Sí. Bueno, le decía, el calor es una transferencia de energía térmica. O sea, el calor lo que mide es cuánta energía térmica fue transferida. O sea, acá sí poco esto se tapa. ¿Cuánta energía térmica viajó de un sistema a otro? ¿Sí? Es lo que vendría a ser, digamos, el trabajo en términos de energía mecánica, ¿no? La energía mecánica se transfería a través de trabajo, la energía térmica se transfiere a través de calor. O sea que cuando nosotros, por ejemplo, decimos que algo está caliente o que hace calor, si decimos que
que hace calor, decimos que hay mucha temperatura, o sea, hay una temperatura alta, ¿no? Y es muy diferente al calor que nosotros hablamos en física, ¿sí? En física, el calor significa que hubo una transferencia energética de un sistema a otro. Por ejemplo, si yo caliento agua con fuego, el fuego le va a estar dando calor al agua, ¿sí? Quiere decir que hay energía que está saliendo del fuego y yendo al agua, es energía térmica. O sea, está habiendo una transferencia de energía térmica, ¿sí? Ese es el calor. Al calor lo llamamos Q mayúscula, ¿sí? Y vamos a decir que hay 3 tipos de calor: la conducción, la convección y la radiación. La conducción se da cuando el calor viaja a través del mismo material. Por ejemplo, si tuviéramos una barra de hierro y calentamos una punta de la barra, el calor va a viajar a través de la barra y entonces va a calentar el extremo también, ¿sí? Esa es la conducción. En la conducción, lo que pasa es que el calor viaja a través del mismo material. El material está quieto, o sea, se da en sólidos, ¿sí? Y el calor viaja a través de ese material, es un conductor, ¿sí? Pasa, por ejemplo, cuando estamos cocinando, no sé, por ejemplo, si se está haciendo una sopa y la cuchara es de metal, entonces el calor va a viajar rápidamente a través del metal y nos podemos quemar, ¿no? Eso es porque el metal es un buen conductor de calor. El metal conduce mucho calor, entonces el calor viaja a través del material sin mucha resistencia. La convección se da cuando el mismo material es el que viaja para distribuir el calor, ¿sí? Por ejemplo, si estamos calentando agua, lo que pasa es que el agua caliente es menos densa que el agua fría. Entonces, el agua caliente tiende a flotar y el agua fría va a hundirse porque es más densa. Y eso produce este movimiento como una corriente de agua, ¿sí? Que hace que se distribuya el calor a través del mismo material. O sea, el material se va moviendo, las moléculas de agua se van moviendo y distribuyendo de esa manera el calor en sí mismo, ¿sí? Esto es lo que produce la convección, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de la convección es el globo aerostático. El globo aerostático funciona por el principio de convección, ¿no? Porque funciona con aire caliente y el aire caliente tiende a subir, va a flotar porque es menos denso que el aire frío, ¿no? Y eso es lo que después se utiliza para poder viajar en un globo aerostático. Esa es la convección. El último modo de calor es la radiación. La radiación se da, por ejemplo, con el Sol y la Tierra. El Sol radia con partículas que están cargadas térmicamente. Estas partículas van a chocar con las partículas de la atmósfera terrestre y al chocar, yo no tengo que poner voy a dividir la pantalla así, porque estoy saliendo cada rato y creo que los tapo a ustedes. Ok, les decía, el Sol radia a la Tierra con partículas que al chocar con la superficie terrestre liberan esa energía térmica, ¿no? Son rayos que están viajando y que no necesitan que haya un medio para poder viajar, ¿no? Por ejemplo, entre el Sol y la Tierra hay vacío, no hay ningún medio y por lo tanto eso se considera como radiación. Bueno, estas partículas pueden ser fotones, rayos gamma, etcétera, ¿sí? Bueno, de esta parte lo que importa es entender cómo funciona cada tipo de calor, ¿sí? Las diferencias que hay entre unos y otros, y el único tipo de calor que nosotros estudiamos es la conducción. Y después vamos a ver la ley de Fourier para la conducción, que es lo único que vemos de esta parte. Pero puede aparecer alguna pregunta teórica de las demás, ¿no? Claro, puede aparecer una pregunta teórica, por ejemplo, explique la convección, ¿sí? Pero no va a ser una pregunta muy técnica, o sea, con que vos digas que la convección se da en fluidos, ¿sí? Que los fluidos calientes van a flotar, los fluidos fríos se hunden, ya es suficiente, ¿sí? Lo mismo con la radiación. No va a ser muy técnico tampoco. Ustedes tienen que decir que en la radiación hay partículas que son despedidas y al llegar esas partículas a chocar con algún cuerpo, lo calientan, ¿sí? Básicamente es eso. Bueno, ¿qué es el equilibrio térmico? Vamos a definir el equilibrio térmico como
el estado de un sistema en que todos los componentes tienen la misma temperatura. Ok, entonces el equilibrio térmico en un sistema es cuando todas las partes que componen el sistema alcanzan la misma temperatura, ¿sí? Y lo que vamos a decir es que todos los sistemas, voy a poner acá, todos los sistemas tienden al equilibrio térmico cuando sus componentes están en contacto. Bueno, que el hecho de que algo esté en contacto con otra cosa no necesariamente tiene que ser que se están tocando, ¿no? Por ejemplo, el Sol y la Tierra no se están tocando, pero el Sol le da calor a la Tierra, ¿sí? Y eso es una tendencia hacia alcanzar el equilibrio térmico. La Tierra se calienta, el Sol se enfría. Es mucho más complejo, obviamente, pero nosotros lo simplificamos lo más posible. Entonces, un ejemplo sería si tuviéramos, lo mismo de siempre, ¿no? Un vaso con agua y un hielo. Entonces, el agua va a calentar al hielo. El agua le va a dar calor al hielo y luego de un tiempo el hielo se va a terminar derritiendo y se va a alcanzar el equilibrio térmico. O sea, si al comienzo el hielo tenía, no sé, menos 10 grados Celsius y el agua tenía 32 grados Celsius, podría pasar que al final se alcance el equilibrio térmico a los, no sé, por decir cualquier cosa, 15 grados Celsius. O sea que el agua le dio calor al hielo, el agua se enfría y el hielo se calienta y ese proceso dura hasta que se alcance el equilibrio, o sea, hasta que los dos sistemas tengan la misma temperatura, ¿sí? Ese es el equilibrio térmico. Bueno, veamos procesos adiabáticos. Un proceso adiabático es aquel en el que el sistema está aislado térmicamente. O sea, vamos a decir que no hay calor externo al sistema, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo acá es que no entra ni sale calor del sistema que estemos estudiando. Bueno, como el ejemplo recién de agua y hielo, si yo tengo un sistema cerrado con agua y con hielo, ya dijimos, ¿no? Que el agua, si está más caliente que el hielo, el agua le va a dar calor al hielo. Bueno, en estos sistemas adiabáticos, el calor externo es cero, ¿no? O sea, si el calor externo es cero, significa que no ingresó nada de calor de afuera. Por lo tanto, la energía interna, la energía térmica del sistema, no tiene que haber cambiado, ¿no? Porque si no entró calor de afuera, no ganó ni perdió energía. O sea, voy a decir que el cambio en la energía térmica es cero, ¿sí? Y teniendo en cuenta esto, lo que vamos a decir es que la sumatoria de calores internos tiene que ser cero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si uno de los componentes del sistema pierde energía, es porque otro de los componentes la está ganando, ¿no? Y eso se compensa y la suma da cero. O sea, si yo sumo acá el calor del agua más el calor del hielo, me tiene que dar cero, ¿sí? Para este proceso. Eso es para procesos adiabáticos, procesos que están cerrados al entorno, que no producen calor externo. Que bueno, esta es la parte importante de calorimetría, ¿no? Entender que la suma de los calores internos es cero. Bueno, veamos ahora procesos no adiabáticos. En los procesos no adiabáticos sí va a haber calor externo. En este tipo de procesos, el calor externo ya no es más cero, ¿no? Entonces, vamos a decir que en este tipo de procesos, la suma de calores internos va a ser igual al calor externo. Los procesos no adiabáticos se resuelven así, con esta ecuación de acá. La suma de los calores externos que había dicho. La suma de los calores internos es igual al calor externo. Esto sería, por ejemplo, si yo tengo también un recipiente con agua y hielo, pero esta vez el recipiente está abierto, ¿no? Entonces recibe calor de afuera. Por ejemplo, si afuera hace 32 grados, ¿no? El agua está a 10 grados, el hielo está a 0 grados, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? El agua le tendría que dar calor al hielo y después alcanzar el equilibrio térmico, ¿no? Pero como este sería un proceso no adiabático, al final el agua también se va a calentar. Está recibiendo calor de afuera, ¿no? Entonces, sí, en este caso, yo voy a tener que el agua al final alcanza un equilibrio, no sé, a los 32 grados, ¿no? Porque alcanza la temperatura ambiente. Sí. Entonces, en este caso, yo voy a tener que el calor del agua más el calor del hielo tiene que ser igual al calor externo. Con eso se puede calcular cuánto calor recibió desde afuera, ¿sí?
Entonces lo que usted hablaba para los procesos para los procesos diabáticos era, por ejemplo, un hielo dentro de agua en un envase de tergopol, por ejemplo. Claro, sí, sí. Envase cerrado de En un envase térmico puede ser un envase que esté aislado térmicamente, como decís, puede ser un envase de tergopol que refrigera, o puede ser un termo de los que se usan para el mate, que Ok. también aíslan el calor, ¿no? Ok, Sí. está bien. Un material que se suele usar es el calorímetro. Un calorímetro también es un recipiente aislado. O sea, cuando un ejercicio dice que tiene un calorímetro, ya sabemos que es adiabático, ¿no? Adiabático. Bueno, ahora, con esto tenemos entonces que la suma de los calores internos es 0 en los procesos adiabáticos y la suma de los calores internos es igual al calor externo en los procesos no adiabáticos. Ahora tendríamos que ver calor específico y calor latente. Vamos a decir que un material se puede calentar de dos formas. Por ejemplo, si tuviéramos un bloque de hielo que está a menos 10 grados Celsius y yo le doy calor de alguna u otra manera, entonces el bloque de hielo se va a calentar, va a pasar por un proceso de cambio de temperatura, ¿sí? Va a tener un delta T, un cambio de temperatura. Ese proceso va a durar hasta que alcance una temperatura que es la temperatura límite, es la temperatura a partir de la cual va a empezar a cambiar de fase. Para el hielo, ese es el 0 grado. Cuando el hielo alcanza los 0 grados Celsius, va a empezar a cambiar de fase. O sea que ahora, si yo le doy calor al hielo, ya no va a aumentar su temperatura, sino que va a cambiar de estado, de un estado sólido a un estado líquido, ¿sí? Se va a armar un charco de agua. En todo ese proceso no cambia la temperatura, solo cambia de estado. Una vez que termina de cambiar de estado, si yo le sigo dando calor, nuevamente se va a calentar. O sea, nuevamente va a aumentar su temperatura, ¿sí? O sea que tenemos dos tipos de calor. Un calor por cambio de temperatura y un calor por cambio de fase. ¿Sí? El cambio de fase es cuando cambia de estado, un estado sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Así que el cambio de temperatura va a depender del tipo de material que tengamos y de la cantidad de material. O sea, no es lo mismo calentar hielo que agua, no es lo mismo calentar agua que metal, ¿sí? Depende del tipo de material, vamos a utilizar distintas cantidades de energía para calentarlos. Y también dependiendo de la cantidad de masa, ¿sí? Así que el calor por cambio de temperatura va a ser un calor específico, es un coeficiente de calor específico, por la masa, por el cambio de la temperatura. Así que esto es un coeficiente. ¿Cómo, profe, podría repetir? Sí, el calor por cambio de temperatura es el coeficiente de calor específico. Este coeficiente tiene que ver con el tipo de material. Nos indica cuánta energía necesita para calentar una determinada cantidad de ese material, ¿sí? Distintos materiales tienen distintos calores específicos. M es la masa y delta T sería la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Y Q qué era, profe? Q es calor, el Q es calor. Es cuánto calor necesita para poder cambiar esa temperatura, ¿sí? Para el caso del cambio de fase, la temperatura no cambia, ¿sí? Entonces, solo va a ser un coeficiente por la masa. L es un coeficiente de calor latente, se llama, calor latente. El calor latente me indica cuánta energía le tengo que dar a un sistema para que cambie de fase, ¿sí? Depende también del material. No es lo mismo derretir hielo que hervir agua. Necesito distintas cantidades de energía. Y tampoco es lo mismo derretir plomo, por ejemplo. Si yo quiero derretir plomo, uso menos energía que si quiero derretir hielo, porque tiene diferentes coeficientes de calor latente, ¿sí? Profe, ¿podría repetir lo que significa el delta T y la C y la F, por favor? Delta T es cambio de temperatura y Ok. CF es cambio de fase. Gracias. O sea, vos tenés dos tipos de calores, ¿no? Uno en el que la temperatura cambia y otro en el que la fase cambia. Dependiendo de si el material alcanzó su temperatura límite, va a cambiar de temperatura o no. O sea, si yo tengo hielo a menos 10 grados, no va a cambiar de fase, no se va a derretir. Primero se tiene que calentar y luego Sí. cuando termina de calentarse, ahí recién va a derretir. Y luego cuando termina de derretirse, ahí recién se vuelve a calentar.
¿sí? Ahí va. Ok, gracias, profe. Entonces, este proceso funciona de a tramos. Primero se cumple un tramo, un cambio de temperatura o un cambio de fase, y cuando se termina ese tramo, comienza el siguiente tramo. En la realidad, digamos, en el mundo real, esto no ocurre así, porque es todo mucho más caótico, más desordenado. O sea, si yo derrito hielo, no es todo homogéneo en términos de temperatura, ¿sí? Lo que generalmente o siempre el centro del hielo está más frío y el exterior está más caliente. Mientras el hielo se está derritiendo, ya el agua que se derritió empieza a calentarse. Pero nosotros lo simplificamos lo más posible, ¿sí? Cuando veamos el laboratorio, en el trabajo práctico, vamos a ver que muchas de las cosas que vemos ahora no se cumplen perfectamente en el laboratorio, ¿no? Sino que tienen otra forma. Pero bueno, eso lo veremos en la clase de laboratorio. Bueno, algo que se puede hacer es una gráfica que compare la cantidad de calor que le dimos al sistema y cuánta temperatura cambió. O sea, es una gráfica de temperatura versus calor, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del hielo que se calienta, ¿no? El hielo comenzó en menos 10 grados y se calentó hasta los 0 grados. De ahí, mientras le dimos calor, cambió de fase y luego cuando terminó de cambiar de fase, ahí recién se volvió a calentar. Llegará hasta los 100 grados y luego volverá a cambiar de fase mientras hierve y luego volverá a calentarse cuando terminó de hervir, ¿no? Entonces los procesos, como vimos, tienen estos tramos, ¿no? El primer tramo vendría a ser un cambio de temperatura en estado sólido para el hielo, ¿no? El segundo tramo es un cambio de fase, es una fusión, o sea, se está fundiendo, el hielo se está derritiendo. Luego vuelvo a tener un cambio de temperatura, ahora en estado líquido. Vuelvo a tener un cambio de fase, ahora está hirviendo, ¿no? Es una vaporización o ebullición. Y vuelvo a tener un cambio de temperatura, ahora en estado gaseoso. Bueno, y fíjense que la curva en la que se presenta el cambio de temperatura es una recta, ¿sí? Esto es así porque tenemos que el calor es igual, perdón, al revés. La temperatura sería igual a el calor dividido el calor específico por la masa. O sea que la pendiente de la recta es 1 dividido el calor específico por la masa. Bueno, esto no es algo muy importante en términos prácticos, pero sí en una cuestión un poquito más técnica o teórica, ¿sí? Porque lo que vamos a decir es que la recta va a ser más vertical cuanto menos calor específico o menos masa tenga el sistema, ¿sí? La recta es más vertical si el calor específico es más chico o la masa es más chica. Y la recta es más horizontal si el calor específico es mayor o la masa es mayor, ¿sí? Es eso. Pero bueno, esto lo vemos también un poquito mejor cuando hacemos el trabajo práctico. Pero recuerden eso, ¿no? Que la pendiente de esta recta es menor cuanto más le cueste al sistema ganar temperatura, ¿no? O sea, si la recta es muy vertical, significa que yo le tengo que dar menos calor para que cambie mucho la temperatura. Y si la recta es más horizontal, yo le tengo que dar mucho calor y cambia poco la temperatura, ¿sí? Eso. Pero bueno, acá la parte más importante es entender que cuando en una gráfica de temperatura y calor, cuando la temperatura cambia, estoy teniendo un calor por cambio de temperatura. Cuando la temperatura no cambia, estoy teniendo un cambio de fase. Es simplemente eso. Bueno, estoy olvidando de algo. Bueno, veamos algunas. No, antes de ver las unidades, voy a presentar entonces la conducción. Bueno, ya habíamos hablado de la conducción, ¿no? Es uno de los 3 tipos de calor. La conducción se da cuando el calor viaja a través del mismo material. O sea, el material está quieto y el calor viaja a través de se dan sólidos y el ejemplo era la barra de hierro, ¿no? Que se calentaba de un lado y el calor viajaba a través de la barra hasta llegar al otro lado. Esa es la conducción. La conducción se rige por una ley que se conoce como ley de Fourier, que me indica el calor que produce
un conductor que esté aislado. Es una ley que rige para conductores aislados, o sea que no hay pérdida de calor. ¿Cómo sería esto? Sería, por ejemplo, bueno, el ejemplo de la barra de hierro, ¿no? La barra que se calienta de un lado y el calor viaja a través de la barra. Y que no hay pérdida de calor significa que no se pierde calor por los laterales, ¿no? Esto que está pasando acá no ocurre. El calor viaja y solamente se pierde en el extremo. Ese sería el caso ideal para la ley de Fourier. Por ejemplo, algún buen ejemplo es una ventana, ¿no? Una ventana, el calor llega de un lado y sale del otro. Y no se pierde mucho calor en los extremos. Entonces, es apto para calcular con esta ley, ¿no? Bueno, la ley de Fourier dice que la potencia con la que se transmite el calor va a ser igual a un coeficiente de conductividad por el área en la que se está conduciendo el calor, por la diferencia de temperaturas entre un extremo y otro, o sea, acá yo voy a tener una temperatura alta y de este lado una temperatura baja, y todo esto va dividido la distancia que tiene que recorrer el calor, ¿no? Delta X, o sea, esto de acá sería delta X. Así, dijimos que K es un coeficiente de conductividad, que bueno, como ya habíamos visto, los coeficientes tienen que ver con el tipo de material, o sea, si yo uso como conductor a un metal, va a tener un determinado coeficiente, ¿no? Por ejemplo, hierro, aluminio, cobre, etc. Bueno, el área es el área por donde está pasando el calor. Delta T es la temperatura mayor menos la temperatura menor. Y delta X es la distancia, el recorrido, el espesor, la longitud, ¿sí? La distancia que tiene que recorrer el calor. Bueno, los ejercicios de conducción de ley de Fourier es solamente reemplazar todo en la fórmula y despejar, ¿sí? A veces se puede complicar un poco, por ejemplo, si tenemos dos conductores uno al lado del otro. Por ejemplo, si yo tuviera un conductor A y un conductor B, ¿no? Pero bueno, estos ejercicios se resuelven diciendo que la potencia de A tiene que ser igual a la potencia de B. Y generalmente el ejercicio se resuelve de ahí. Pero bueno, como les decía, no es más que reemplazar todo en la fórmula y despejar. Lo más complejo es tener que igualar dos potencias, pero se igualan, se reemplaza, se despeja, ¿sí? Nada más. Bueno, por último veamos el equivalente mecánico de la energía térmica. Bueno, esto tiene que ver con lo que habíamos hablado al comienzo, ¿no? Que la energía térmica es en realidad energía mecánica vista desde un punto de vista macro. O sea, eso quiere decir que la energía mecánica puede modificar la energía térmica. Por ejemplo, si yo tomo una botella de agua y la agito mucho, las moléculas de agua empiezan a moverse más, ¿no? Entonces van a aumentar la temperatura. O sea, estoy transformando energía mecánica, el trabajo que hice con mi brazo, en energía térmica, la temperatura del agua, ¿sí? Eso antes no se entendía que funcionara así, ¿no? Antiguamente se pensaba que el calor o la temperatura y la energía térmica eran cosas diferentes a la energía mecánica, ¿sí? Por ejemplo, se solía teorizar de una partícula que se conocía como calorio, y que bueno, era una partícula que producía calor, ¿no? Y que cuando algo se enfriaba era porque perdía calorio, o sea, esas partículas se iban, y cuando algo se calentaba era porque esas partículas venían, ¿no? Pero bueno, después con el tiempo se empezaron a dar cuenta de que eso no era tan así. Por ejemplo, hubo un ingeniero que trabajaba en las minas y él veía cómo el taladro que usaban producía tanta fricción que se calentaba, ¿no? Y ellos le tenían que echar agua para que no se rompa. O sea que ahí había una transformación del trabajo, que era penetrar en la roca, y que se transformaba ese trabajo en energía térmica, que hacía que se caliente el material utilizado, ¿no? Entonces, la primera persona en probar el equivalente mecánico de la energía térmica fue Joule, en lo que se conoce como la experiencia de Joule. La experiencia de Joule es un experimento que diseñó Joule para intentar transformar el trabajo en energía térmica. Es bastante simple, era un recipiente con agua. Dentro del recipiente había unas turbinas
Esas turbinas iban conectadas a poleas y las poleas iban conectadas a dos pesas. Entonces lo que se hacía era dejar caer las pesas a una determinada altura, las pesas caían a esa altura, activaban las poleas, estiraban la cuerda y hacían girar a la turbina, ¿sí? Y la turbina agitaba el agua que estaba dentro. O sea, transformaba energía potencial gravitatoria en trabajo que agitaba el agua, ¿sí? Entonces se dejaban caer varias veces, no sé, 100 veces, 200 veces, y luego se medía la temperatura del agua. Y bueno, se demostró que evidentemente el agitar el agua aumentaba la temperatura. Esa es la experiencia de Joule. Lo que tendríamos es esto, que el trabajo realizado por las pesas era igual al calor recibido por el agua, ¿sí? O sea, el trabajo que realizaban las pesas era el calor que recibía el agua. Bueno, y el trabajo de las pesas se calcula como M por G por H, ¿sí? Porque es la energía mecánica que está gastando. El calor del agua sería el calor específico por la masa por delta T, ¿no? Lo que se suele hacer acá en los ejercicios que son específicos de la experiencia de Joule es multiplicar la masa por 2, porque son dos pesas, y multiplicar todo esto por n, por el número de veces que se tuvo que realizar la experiencia, ¿no? Porque si se deja caer una sola vez, el cambio en temperatura es muy muy bajo y no se puede apreciar. Entonces se tiene que multiplicar por muchas veces para que se pueda ver cuánto está cambiando la temperatura del sistema. Bueno, a la conclusión que se llegó por la experiencia de Joule es que, que el calor está relacionado con el trabajo, ¿no? Que al final son la misma cosa. Calor y trabajo son transferencias energéticas, una vista desde un punto de vista macroscópico, de variables agregadas, la otra vista desde un punto de vista individual, ¿no? De un sistema en particular. Y bueno, fue Joule quien determinó el valor de una caloría. De acá se saca que una caloría equivale a 4,19 Joule. Así que vamos a aclarar qué es una caloría. Voy a poner la caloría. La caloría es la cantidad de energía necesaria para calentar 1 gramo de agua 1 grado Celsius. Es la cantidad de energía que se necesita para calentar 1 grado Celsius 1 gramo de agua. Esa es la caloría. Una caloría equivale a 4,19 joules. Espero ver que no me olvide de nada. Con esto tengo todo. Bueno, veamos por último las unidades. Acá, unidades. Bueno, vimos algunas magnitudes como el calor. El calor se mide en calorías, pero también se puede usar joules, ¿sí? El calor específico se mide en calorías gramos sobre grados Celsius. El calor latente en calorías gramos. Luego acá hay algo importante sobre la diferencia de temperaturas. Cuando trabajamos con diferencia de temperaturas, podemos usar grados Celsius, así como Kelvin, ¿sí? Y esto es importante. En delta T, Kelvin es igual a Celsius. O sea, en esta parte de la materia no cambia que usemos Kelvin o Celsius, porque no estamos trabajando con temperaturas absolutas, sino con diferencias de temperatura. Profe, o sea que si te dan un valor en grados en Celsius, sería lo mismo que Kelvin. No sé, no entendí Claro, mucho eso. si a vos, por ejemplo, te dicen que calentaste agua, ¿no? Y Sí. aumentó la temperatura 10 Kelvin, es lo Sí. mismo que decir que aumentó 10 Celsius. Ok. Porque listo. eso es un delta T, ¿sí? Ahí Si va. el ejercicio te dice la temperatura inicial es 100 grados Celsius, Sí. ahí ya no es lo mismo que 100 grados Kelvin, porque eso no es un ahí delta va. T. ¿Me seguís? O sea, Ahí va, Celsius entendí. y Kelvin tienen la misma escala, Sí. pero tienen distintos ceros, ¿sí? O sea, Ok. 0 Kelvin es menos 273 Celsius, ¿sí? Pero después la escala es la misma. Comienzan a medir desde distintos puntos, pero después usan la misma escala. Entonces, cuando yo hablo de delta T, es lo mismo medirlo en Kelvin que medirlo en Celsius, ¿sí? Pero solo para delta T, no para T, Ahí va. ¿sí? Está bien. Ahí entendí. Gracias, profe. Bueno, genial. Y me está quedando el coeficiente de conductividad. El coeficiente de conductividad se va a medir en joules por segundo, metros, Kelvin o grados Celsius, lo mismo, ¿no? Porque usamos delta T acá. ¿Dijiste metros, profe? Metros, sí. Que es lo mismo que usar watt
metros grados Celsius. Ese es el coeficiente de conductividad. ¿Por qué? Porque fíjate que usamos área y distancia, ¿no? Por eso va metro. ¿Qué sería la S, profe? ¿Eso sería qué, perdón? ¿Qué sería? La S, segundos. Ah, Joules por segundo por metro por grado Celsius. O watts por metro por grado Celsius. Bueno, y veamos algunas equivalencias. Bueno, la única equivalencia que tenemos es que una caloría, ya lo dijimos, es 4,19 joules. Y algunos coeficientes importantes sería el calor específico del agua, que es algo que usamos mucho, es una caloría por gramo por grado Celsius. El calor específico del hielo es media caloría por gramo por grado Celsius. El calor latente de fusión del agua, o sea, el calor latente para derretir agua, son 80 calorías por gramo. Y el calor latente de congelación, también del agua, son menos 80 calorías por gramo. Bueno, de ahí, si después usan algún otro material, en vez de agua, vapor o algún metal, el ejercicio se los da, ¿sí? Generalmente lo que se tiene que aprender son estos 4, porque suelen no aparecer en los enunciados. Pero después si aparece algún otro material, ya les dije, metal o vapor, no escapa más de eso. El ejercicio les va a dar los calores específicos, los calores latentes. Y después fíjense que cuando nosotros derretimos algo, el calor es positivo, ¿no? Porque yo le tengo que dar calor al sistema. Cuando congelamos algo, el calor es negativo, porque le estamos sacando calor al sistema, ¿sí? Tienen el mismo calor latente, pero uno positivo y el otro negativo. Bueno, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta hasta acá? Es mucha info, ¿no? Es un módulo largo y que tiene distintas secciones, digamos. O sea, uno puede tener un ejercicio de experiencia de Joule o del equivalente térmico, del equivalente mecánico, o puede tener un ejercicio de conducción, puede tener un ejercicio de calorimetría con gráficos o de equilibrio térmico, o sea que acá sí que hay bastante variedad. Lo que vamos a hacer ahora es tomarnos un descanso y después vamos a tratar de hacer un ejercicio de cada tipo, así tenemos unos ejemplos. La guía de este módulo es bastante larga, así que hay mucho para practicar y hay mucho para tomar ejemplos, ¿sí? Pero bueno, vamos a tomarnos un descanso de 15 minutos. Las notas van a estar la semana que viene, Eliana. Vamos a tomarnos un descanso de 15 minutos, así que volvemos menos 10, ¿sí? Vuelvan 12 menos 10. Bueno, acá estamos de nuevo. Vamos a hacer 3 ejercicios del módulo 8. El primero es el ejercicio 2. Dice, se coloca 0,2 kilogramos de hielo a una temperatura inicial de menos 40 grados Celsius. Se mezclan con una masa M de agua que tiene una temperatura inicial de 80 grados dentro de un recipiente de masa despreciable. O sea, que lo que me está diciendo acá es que el recipiente no se va a calentar, ¿sí? No se pierde calor al entorno. Si no se pierde calor al entorno, me está diciendo que es un proceso adiabático. Si la temperatura final del sistema es 20 grados Celsius, ¿cuál es la masa de agua que estaba inicialmente? O sea, acá nosotros tenemos un recipiente que tiene agua y hielo. Tengo agua a 80 grados Celsius y no conozco la masa. Y tengo hielo a menos 20 grados Celsius y la masa son 200 gramos. De acá tenemos que el calor específico del agua es 1 caloría por gramo por grado Celsius. Y el calor específico del hielo es media caloría por gramo por grado Celsius. Esos son los datos que tenemos. Ven que no me da el calor específico del agua porque eso es algo que me lo tengo que aprender. Y lo mismo para el hielo. El último dato que me da es la temperatura final. Me dice que la temperatura final es 20 grados. O sea que el agua que estaba a 80 se enfría y llega a 20. Y el hielo que estaba a menos 20 se calienta y llega a 20. Acá lo que hay que entender es, en primer lugar, que es para que el hielo llegue a 20 grados se tiene que haber derretido. O sea, el hielo tiene que haber cambiado de fase. Profe, pero el hielo dice que estaba a menos 40, no menos 20. Copié mal entonces, ¿no? Era menos 40, gracias por avisarme. Ahí va. Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, el hielo se tiene que calentar desde menos 40 hasta 0, llega a 0, cambia de fase y luego se va a calentar desde 0 hasta 20.
Ese sería el proceso. Bueno, como el proceso este es adiabático, que si el ejercicio no aclara nada, o sea, si no es que el ejercicio me dice que hay algún calor externo, siempre lo consideramos adiabático. Pero bueno, acá igual me lo aclaran, ¿no? No se pierde calor al entorno. Bueno, entonces, la sumatoria de calores internos tiene que ser igual a 0. O sea, el calor del agua más el calor del hielo tiene que ser igual a 0. El calor del agua es un calor por cambio de temperatura. El agua no cambia de fase. O sea, va a ser el calor específico del agua por la masa de agua, que la quiero averiguar, por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Ese es el calor del agua. Es un calor por cambio de temperatura. Ahora, el hielo ya dijimos que pasa por 3 procesos. Primero se calienta de menos 40 a 0. O sea, esto sería el calor específico del hielo por la masa del hielo por la temperatura final menos la temperatura inicial. Cambio de temperatura de menos 40 a 0. Luego tengo un cambio de fase, el calor latente de fusión por la masa. Y una vez que cambia de fase a estado líquido, se vuelve a calentar. Y acá hay que tener cuidado, ¿no? Porque el hielo ya no es más hielo ahora, es agua. O sea, tengo que usar el calor específico del agua por la masa del hielo, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Todo esto es igual a 0. Profe, Sí. En la hoja de fórmulas está que el calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura y también que es igual a la masa por el calor latente. ¿Cuál era la diferencia? Porque no me acuerdo la explicación que habías dado. Son dos tipos de calor distintos, ¿no? No es lo mismo cambiarle la temperatura a un sistema que cambiarle la fase. ¿Sí? O sea, cuando el hielo se está calentando, tiene cambio de temperatura. O sea, uso esta de acá. ¿Sí? Cuando cambia de temperatura. Y luego, cuando cambia de fase, uso esta, la del calor latente. Ah, ok, ya entendí. ¿Viste, Valen? Fíjate que acá nosotros le dimos 3 calores al hielo, ¿no? Porque estaba en menos 40 y tiene que cambiar de temperatura hasta 0. Cuando llega a 0 cambia de fase, entonces es un calor más por cambio de fase, uso la ecuación del cambio de fase. Cuando termina de cambiar de fase se vuelve a calentar para llegar a 20. ¿Me seguiste? Sí. Bien, Sí. genial. Gracias. Bueno, de acá me queda entonces reemplazar todo. El calor específico del agua es 1 caloría por gramo por grado Celsius. La masa del agua es lo que quiero encontrar. La temperatura final del agua son 20 grados Celsius. La temperatura inicial eran 80 grados Celsius. A eso le voy a sumar el calor específico del hielo, 0,5 calorías gramos grados Celsius. La masa del hielo eran 200 gramos. La temperatura final de este primer proceso del hielo, que bueno, era el que iba desde menos 40 hasta 0, ¿no? O sea que acá la temperatura final es 0. Ojo con eso, ¿no? La temperatura final acá no es 20. El hielo pasó por un proceso que se calentó hasta 0, se derritió y luego se calentó hasta 20. ¿Sí? A esto le tengo que restar la temperatura inicial que era menos 40. Más el calor latente de fusión. Son 80 calorías por gramo. Por la masa del hielo. 200 gramos. A esto le tengo que sumar el calor específico del agua, 1 caloría por gramo por grado Celsius, por la masa del hielo, 200 gramos. Y ahora sí, la temperatura final es 20 grados Celsius, menos 0 grados Celsius, y todo esto es igual a 0. Bueno, ¿qué tal? ¿Me siguieron acá? ¿Bien? Sí, profe, sí. Perfecto. Bueno, ahora voy a ir haciendo las cuentas, ¿no? Acá yo tendría 1 por menos 60. Serían menos 600. Son calorías por gramo, por la masa de agua, ¿no? Acá menos por menos es más. O sea, me quedaría 40. Y acá 20 menos 0 es 20. Esto ya lo puedo hacer todo con la calculadora. Tengo que hacer 0,5 por 200 por 40 más 80 por 200 más 200 por 20. Me da 24.000. 24.000 calorías. Todo esto es igual a 0. Y de ahí ya puedo despejar la masa. Menos 24.000. 23.940. ¿Ese margen de error se acepta o no? Sí, se acepta, pero es raro que hayas tenido margen de error. Porque todos los números son redondos acá, ¿viste? Sí. A mí me dio lo mismo, 23.940. No sé si será mi calculadora, tal vez. No puede ser. Me dio 23.940 también. ¿Por qué será? Son 60 de diferencia. Sí, es ¿No mucho. será que pusieron estos menos 60 de acá? No, yo puse 20 menos 80, entre paréntesis. 60, no 600. Claro, pero esto está aparte. Esto vos no lo podés sumar al resto, porque tenés una incógnita acá, ¿ves? Por eso ves que me queda menos 60 por M y después hice toda esta cuenta de acá yo, ¿ves? Es verdad. Sí. Porque esto se está multiplicando a M, no lo puedes sumar con el resto. Es por eso, ¿sí? Bueno, esto da 400, ¿no? 400 gramos. Profe, otra pregunta. ¿Por qué cancelaste los grados Celsius? Ah, no dije nada.
masa, por los menos 60. Claro, sí, acá se cancelan todos los grados con grados, acá también y acá. Bueno, entonces de acá la parte más importante es entender por qué el hielo cambió de fase, ¿no? O sea, cuando ustedes ven un sistema tienen que decir, ¿va a cambiar de fase o no? Y tienen que saber darse cuenta si cambian o no de fase. Profe, Si el una hielo pregunta. llega a 20 grados, sí o sí tiene que haber cambiado de fase. Lo ¿Por qué mismo que si el agua llega a temperaturas más bajas de cero, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo agua a 0 grados y le pongo algo que está más frío, bueno, el agua se va a enfriar, se va a congelar, ¿sí? Profe, Sí. ¿por qué pasó de menos 60 a menos 600? No era No, 60, lo borré porque era 60, no era 600. pero allá puso dividir 600, 24.000 entre 600. Ah, pues, sí, tendría que haber modificado esto también, sí, era 60, por eso me dio 400, si Claro, no sí. me daba 4000. Sí. Sí, ahí me equivoqué yo, cuando hice 60 por 1, no sé por qué hice 60 por 10. No, tranqui, pasa que como vi 600, quería saber de dónde salía el 600. Claro, sí, obvio, sí. Bueno, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, tienen que identificar si hay cambio de fase o no. Si el sistema es adiabático, la suma de los calores da 0. Entonces, tienen que saber que tienen que sumar los calores de cada material y para cada material se fijan qué calor hay, si cambia de fase o no cambia de fase, y si hay cambio de temperatura. De ahí arman la ecuación y despejan. Que ahí, a partir de que tengan la ecuación armada, ya es solamente reemplazar todo y despejar, nada más. Entonces, siempre para armar la ecuación, si hay un cambio de fase, voy a tener el cambio de fase entre medio del cambio de las temperaturas, ¿no? Claro, depende del caso, pero lo que vos tenés que entender es que es de a tramo. Claro, sí. Para que el hielo cambie de fase, primero tiene que llegar a 0 grados. Una vez que está en 0 grados, cambia de fase y después se calienta, ¿no? Y en el Lo cambio de mismo fase, para el agua. uso la temperatura de fusión, ¿no? Latente. La temperatura latente de fusión cuando hace el ¿La cambio de fase. temperatura cómo? La fórmula latente de fusión cuando hace el cambio de fase. Claro, cuando hay cambio de fase, sí, es el calor latente. Si se derrite, es de fusión. Si se congela, es de solidificación o de congelación. Y en vez Si de ser más hierve, 80, es de sería menos vaporización. 80. ¿Cómo? Y en vez de ser más 80, sería más y entre paréntesis menos 80. Claro, sí. Ok. Si se congela, sí, tal cual. Muy bien. Bueno, vamos con el ejercicio 6. Desde la terraza de un edificio se deja caer una botella de agua. La botella cae al suelo. Si una cantidad de calor igual a la magnitud del cambio de energía mecánica de la botella pasa al agua, ¿cuánto aumenta la temperatura del agua? O sea, lo que me está diciendo es que algo se cae y que toda la energía de esa caída va a parar a temperatura. O sea, es todo calor. Y me pregunta cuánto aumenta la temperatura, ¿no? O sea, acá tenemos un caso en el que el trabajo tiene que ser igual al calor, ¿no? O sea, yo voy a decir, el cambio en la energía mecánica es igual al calor producido. Y ojo acá, porque la energía mecánica disminuye, pero el calor es positivo, entonces se le agrega un menos adelante. Esto de acá es clave para estos ejercicios que combinan mecánica con térmica. El cambio en la energía mecánica es el calor, con el menos adelante porque cuando la energía mecánica disminuye, el calor aumenta. Bueno, como estamos hablando de una botella que cae de una determinada altura, la energía que está cambiando es la energía potencial, ¿no? O sea, esto sería menos la energía potencial final menos la energía inicial es igual al calor, que sería el calor específico por la masa por el cambio de temperatura. Que yo justamente quiero averiguar el cambio de temperatura. Bueno. Una consulta, profe. ¿Cómo yo me doy cuenta de que el calor aumenta si la botella cae? No entiendo la pregunta. O sea, usted pone que el calor aumenta, por eso la energía mecánica. Claro, yo lo que te estoy diciendo es que cuando la botella cae, pierde energía, ¿no? Sí. Entonces, ¿a dónde fue a parar esa energía? No sé. No desaparece, se transforma en energía térmica. Ok. Entonces la energía que pierde el sistema, energía mecánica que pierde, es calor que está ganando, ¿sí? Ah, ok. Por eso va el cambio de signo, ¿sí? La energía mecánica se pierde, pero el calor se gana. Ok. Y si fuera al revés, profe, si yo gano energía mecánica, voy a tener menos calor. Sí, pero es raro eso, no va a pasar algo así. Porque ahí se necesita una máquina térmica, que eso lo vemos después, que transforme calor en trabajo. Pero no, en esta parte va a ser siempre energía mecánica que se transforma a térmica. Entonces, el delta de energía mecánica va a ser siempre negativo y el calor va a ser siempre positivo. Bueno, entonces dijimos, el cambio de la energía mecánica es todo de energía potencial.
¿sí? Es la energía potencial final menos la inicial. Estaba arriba, ahora está abajo, ¿no? Claro, la energía final es 0, porque ahora está en el piso. Y luego tengo la masa por la gravedad por la altura inicial. 1 litro de agua es 1 kilo de masa. 1 kilogramo de masa por 9,8 metros por segundo cuadrado y la altura 225 metros, ¿sí? Y claro, acá el menos con el menos se cancelan. Y me queda positivo, ¿eh? Porque el calor es positivo. El calor específico del agua, 1 caloría por gramo por grado Celsius. La masa, dijimos 1 kilogramo, 1000 gramos. Y el cambio de temperatura es lo que yo quiero averiguar. Claro, ¿qué es lo que pasa acá? Que esto me va a quedar en joules y esto está en calorías, ¿no? O sea, yo lo voy a tener que pasar a joules. Son 4,19 joules. 1 caloría son 4,19 joules. Con eso ya puedo despejar. Paso esto a dividir y listo. Así, el cambio en la temperatura va a ser igual a 1 kilogramo por 9,8 metros por segundo cuadrado, 225 metros, dividido 4,19 joules por gramos por grado Celsius por 1000 gramos. Bueno, eso es lo que tengo que hacer en la calculadora. 1 por 9,8 por 225 dividido... Sí, pensé que alguien había hablado. 0,52. Sí, 0,53 me da a mí, pero bueno, es lo mismo, son grados Celsius. Ese es el cambio de temperatura. Bueno, entonces, en estos ejercicios que combinan energía mecánica con energía térmica, uno siempre va a ver el cambio en la energía mecánica. Puede ser, por ejemplo, por un cambio en la altura o puede ser por un cambio en la velocidad, ¿sí? Había algo que se movía a una determinada velocidad y luego se mueve más lento. Se calcula el cambio en la energía y después se iguala eso al trabajo, al calor, perdón. O sea, calculo cuánto cambió la energía, lo igualo al calor, ¿sí? Y de ahí despejo lo que necesito. Okay. Bueno, hagamos un último ejercicio. En este caso tenemos una ventana de vidrio. Me preguntan cuánto calor se transmite en 10 minutos, ¿sí? Bueno, esto es Fourier, ¿no? Tenemos que la potencia es igual a K por A por delta T dividido delta X. Pero a su vez la potencia es calor sobre delta T, ¿no? O sea, la potencia es energía sobre tiempo, ¿no? En este caso sería la energía térmica, calor, dividido el tiempo. El ejercicio me pregunta por el calor. Me da el tiempo, me da el área, el espesor y me da las dos temperaturas. O sea, tengo todos los datos. También tengo acá el coeficiente K. O sea, yo voy a decir que el calor dividido el tiempo es, bueno, esto K por A por delta T sobre delta X. Y como yo quiero calcular el calor, lo único que tengo que hacer es pasar el tiempo a multiplicar, ¿no? Así me queda que el calor es igual a K por área, por delta X, por delta T, digo, sobre delta X, todo eso por el tiempo. Y tenemos todos los datos. Así que lo único que nos queda es calcular. El coeficiente K es 2,5 por 10 a la menos 4 son kilocalorías sobre metros, segundos, grados Celsius. Eso es el que me da el ejercicio. El área, 1 metro cuadrado. El delta T sería 35 menos 10. 35 grados Celsius menos 10 grados Celsius. Todo esto va a ir dividido. El espesor del vidrio, 5 milímetros, o sea 0,005 metros. Y todo por el tiempo, 10 minutos, 600 segundos. O sea, acá era solamente reemplazar en Fourier. Y tener en cuenta lo que significa potencia, ¿no? La potencia es la división entre energía y tiempo, o sea, cuánta energía se transmite en un tiempo determinado. Bueno, voy a hacer la cuenta, 2,5 por 10 a la menos 4, todo esto va por 1, por, entre paréntesis, 35 menos 10, dividido 0,005, y todo eso por 600. Me da 750 kilocalorías. Así que era eso nada más. Reemplazar todo en la ecuación y despejar. El ejercicio 9 es de este tema también de conductividad. Es un poquito más complejo. Se tienen dos barras conectadas, ¿no? Pero se resuelve igualando las dos potencias. Entonces se igualan las dos ecuaciones y se despeja. Este tema en particular siempre es así. Hay que entender cómo despejar las ecuaciones, ¿no? Tener cuidado con las unidades y no mucho más. Los otros dos temas sí son un poquito más de desarrollar y de pensar un poco más. Pero lo que es conductividad es solamente usar la ecuación, ¿sí? Bueno, con esto completamos todo el módulo 8. Lo ideal sería que aprovechen el fin de largo para completar el módulo, ¿sí? Es un módulo largo, tiene muchos ejercicios, tiene 20 creo, que usualmente tienen 10 los módulos. En este caso tiene 20.
Y también están las autoevaluaciones para hacer. Así, el martes nos terminamos de sacar las dudas y ya empezamos con el módulo 9. Pero bueno, esto sería... Sí, Álvaro. ¿Este video lo sube hoy? Sí, lo voy a subir hoy. Así que después se los paso por el grupo. Ok, profe, gracias. Bueno, que tengan lindo fin de, chicos. Nos vemos el martes que viene. Igual, profe. Dale, profe, igualmente. Profe, una Cuidado. consulta antes que cortemos. El módulo Sí. dice que tiene 18 ejercicios. ¿Estará bien? Porque si me Bueno, dice sí, 20, ya 18, no sé sí, cuál sí. será. Ah, ok, Sí, eran listo. 18, entonces sí. Ok. Gracias, profe. Dale. Chao, Romy. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Profe.